Vamos a profundizar en esto con Luis Hernández Navarro, coordinador de opinión del diario mexicano La Jornada. Lo ven ustedes cada semana en Cruce de Palabras aquí a través de nuestra pantalla de Telesur. Luis, bienvenido. ¿Cómo te va? Qué placer. El placer es mío, Tatiana. Muchísimas gracias por la invitación para estar contigo y tu auditorio hoy en la Muchísimas noche. gracias a ti. Luis, estás en la lista de periodistas espiados. ¿Intuías que esto te estaba sucediendo? Entre los periodistas tenemos un dicho que dice que el que uno sea paranoico no quiere decir que no lo persigan. Ha sido tanto la persecución hacia los periodistas, los líderes sociales en México, del PRI y del PAN, que es algo que uno siempre tenía presente, aunque hoy las pruebas han salido a la luz pública. Esa es la diferencia, ¿no? Esa es la diferencia, es que hoy se conocen los detalles de algo que ya se denunciaba en el sexenio de Enrique Peña Nieto. ¿Por qué no se investigó en ese momento, Luis? ¿Qué crees que fue lo que sucedió? Bueno, no se investigó en ese momento y no se investigó durante los 3 primeros años de la nueva fiscalía del gobierno de López Obrador. No, o si no se investigó, no hubieron avances en su momento en la investigación. Eh, ¿Por qué no se hizo en tiempos de Peña Nieto? Creo que es más o menos evidente, porque pues lo comprometía directamente a él y a personajes claves de su administración, como el secretario de Gobernación y como, o sea, lo que sería el equivalente de un ministro del Interior, y como el que era el jefe de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Herón, que fue el responsable precisamente de adquirir los equipos, pero además de adquirirlos, utilizarlos en contra de opositores y en contra de las familias de Ayotzinapa, una investigación de la cual él estuvo a cargo. Y simultáneamente de operar alrededor de estas compras un enorme fraude de más de 85 millones de dólares. Eh, Textualmente, el nuevo fiscal, Gertz Manero, señaló que con estos fraudes Tomás Herón se pagaba a sí mismo las infamias que había cometido. Se entiende de cómo había desviado la investigación de Ayotzinapa para no llegar al fondo del asunto. Claro, de Es esa muy interesante. llamada que recordamos, esa supuesta verdad histórica que intentaron instalar con esa narrativa de esa llamada verdad histórica para el caso de Ayotzinapa. Tampoco hay que entonces ser muy suspicaz al entender por qué en este momento, Luis, Tomás Herón, esta figura oscura del gobierno de Peña Nieto, está en Israel, e Israel, que México ha pedido su extradición, pues no lo hace, no lo extradita. Así es, esto que señalas es realmente muy importante. Tomás Cerón, cuando es llamado a declarar acusado de delitos como tortura, desaparición forzada y delitos contra la administración de la justicia, y también por el caso del fraude de los 85 millones de dólares, eh, pone pies en polvorosa, se va a Canadá y de Canadá a Israel. La empresa que vende este malware, NSO, es una empresa israelí. Quiere decir que los israelíes lo están protegiendo. El gobierno mexicano solicitó la extradición, y argumentando que el gobierno mexicano ha tomado posición a favor de Palestina, etcétera, etcétera, el gobierno israelí se ha negado a extraditarlo. En los hechos lo está protegiendo, como está protegiendo también a un personaje que se llama Andrés Romer, que está acusado en México de 50 delitos sexuales. Es decir, Israel está protegiendo literalmente a asesinos, a violadores ¿Y quién es que este personaje? están Permíteme el en su marco de paréntesis, Luis. intereses. Permíteme el paréntesis. ¿Quién es este personaje? Este, En México, acusado de Andrés, 50 delitos sexuales, protegido por Israel.
Es un personaje ligado a una de las grandes televisoras mexicanas, de los grandes monopolios televisivos, Televisión Azteca, que ha actuado en los circuitos diplomáticos de manera informal y que utilizó su poder, su influencia para introducir gente en el mundo de la farándula, de la televisión, ¿no? Para abusar de las mujeres, ¿no? 50 de ellas pusieron denuncias, muchas otras no lo quisieran hacer. En sentido estricto es un monstruo, ¿no? Él tiene también nexos muy profundos con el Estado de Israel y entonces pues huyó a cubrirse las espaldas allí y también se le niega al gobierno mexicano la extradición. Sí, muy grave todo esto que nos estás contando. Me salgo de este paréntesis para preguntarte más acerca de la Fiscalía, porque nos dices que era prácticamente evidente que no se investigaba porque esto fue contratado, este software tan malicioso fue contratado por el gobierno de Enrique Peña Nieto, pero esto también entonces evidencia que la Fiscalía estaba a rodillas del presidente y del gobierno en ese momento, ante una situación tan grave, el no haber investigado. Sí, de hecho era pedirle a la misma, en aquel entonces se llama Procuraduría General de la República, que se investigara a sí misma, ¿no? Cosa que evidentemente no quiso hacer. Lo desafortunado del caso es que han pasado más de 3 años, alrededor de 3 años de un nuevo gobierno, y esta investigación tampoco ha avanzado. Por lo menos no ha avanzado suficientemente. La Fiscalía hoy es formalmente autónoma. Han habido avances, eso es cierto, en el caso de Tomás Herón, pero no en torno a esta denuncia por el uso del malware en contra de algunos periodistas que hoy aparecen nuevamente en la lista, como es el caso de la periodista Carmen Aristegui. Sí, el presidente López Obrador esta mañana en la rueda de prensa mañanera, él decía que su gobierno no espió a nadie, que iba a averiguar si esos contratos seguían vigentes, pero es también una pregunta que se hace de tiempo atrás. Así que lo que hay que necesariamente plantear es cuánto de ese software sigue funcionando y en manos de qué instituciones está. ¿Qué crees? Bueno, está documentado, lo documentó el grupo de investigadores de Citizen Lab en Canadá, que en los primeros 2 años del gobierno de López Obrador, la Fiscalía General de la República, insisto, que tiene autonomía, adquirió este equipo de malware, ¿no? A compañías de espionaje telefónico. El presidente podría decir que pues no es una decisión de su gobierno, que esto es algo que hizo la Fiscalía como a partir de su carácter autónomo. Pero el señalamiento está claramente establecido por este grupo de investigadores y ha sido retomada por alguna parte de la prensa internacional para señalar que pues ahí sigue actuando Pegasus en este sexenio. En particular en la situación en México, porque son 50.000 teléfonos interceptados, uno de ellos también del presidente de Francia, Emmanuel Macron, por ejemplo, recordando. Sin embargo, para América Latina es una situación, bueno, muy peligrosa y grave también. Quiero preguntarte, Luis, sobre el periodista Cecilio Pineda. Él fue asesinado en 2017 en el estado de Guerrero y se comprobó que esto sucede después que se identifica que su celular había sido interceptado, que él estaba siendo vigilado. ¿Qué conexión haces con respecto a ello? Bueno, no me puedo adelantar a las conclusiones de una investigación policíaca, ¿verdad? Que desafortunadamente no ha avanzado tampoco, como tantos otros casos de periodistas asesinados en México. Pero las dos conclusiones que se pueden sacar son malas. La primera es que su intercepción está relacionada directamente con su asesinato, que permitía ubicarlo, saber su red de relaciones, lo que estaba haciendo y lo que pensaba hacer, lo que estaba investigando. Este es un primer elemento.
Esta es una primera conclusión que sería terrible. Pero la segunda también es terrible y es que a pesar de que estaba siendo espiado y a pesar de que entonces sus espías sabían sus movimientos y lo que estaba sucediendo con él, las fuerzas de seguridad no hicieron nada para garantizar que siguiera vivo y protegerlo. ¿Qué clase de espías son entonces que ni siquiera son capaces de darse cuenta de eso, ¿no? Claro. Bueno, y en manos de quién cae la información, y entonces pues estamos hablando del sicariato, de los matones. Si hay alguna línea de investigación con respecto, Luis, a los periodistas espiados, ¿la conexión sería narcotráfico, investigaciones o narcotráfico sobre crimen organizado? No, yo creo que es directamente el poder. O sea, las 15,000 cuentas telefónicas que se entrevistaron en México, 50,000 en el mundo, pero 15,000 en México, hablan de una obsesión del grupo de Peña Nieto de tener espiado a todo mundo. Se espiaban hasta ellos mismos. Es un absurdo. Eh, Tú eres periodista, Tatiana, sabes lo difícil que es procesar la información. Imaginémonos las dificultades para analizar la información que extraes de los teléfonos de 15,000 personas. Cualquier gente hoy en día pasa en su teléfono inteligente, lo utiliza como WhatsApp, como teléfono, como correo electrónico, etcétera, etcétera. Pasa fácilmente 4 o 5 horas en ese teléfono. ¿Quién es capaz de investigar toda esa información de 15,000 personas? Es absurdo. O sea, se pueden construir con facilidad la red de relaciones de determinada persona, a lo mejor algún tipo de conversaciones claves, pero manejar toda esa información en términos estrictos de inteligencia es una pesadilla. No hay el personal calificado para hacerlo. Pero bueno, pues ellos querían eso Se y el necesitaría mismo Cerón todo pues un necesitaba batallón de expertos informáticos, algo así, Luis, todo un batallón de expertos. literalmente, Sí, así es. claro. Me quedan dos. El mismo Cerón, Sí, adelante. sí, el mismo Cerón necesitaba justificar este fraude de 85 millones de dólares de alguna manera. Tener tantas cuentas espiadas, pues era una forma de abultar números de espiados y entonces el faltante de esos 85 millones de dólares en las arcas públicas. Sí, me quedan dos situaciones por preguntarte. Una con respecto al gobierno de Enrique Peña Nieto. ¿Veían en esto el gobierno de PN algo de legalidad, Luis? ¿Crees que ellos No, es un intentaban hecho pensar absoluto. ante... No, Sí, 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 es un hecho adelante. absolutamente ilegal. Es una intrusión en la privacidad. Formalmente está establecido en los convenios de NSO que este malware se utilizará solamente para combatir el crimen organizado o el terrorismo. Pues en la inmensa mayoría de esas 15,000 cuentas no está contemplada tal cosa. Están, por ejemplo, más de 25 dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, dirigentes que estaban dando una lucha legal en términos gremiales en contra de una reforma educativa. No hay forma de que el gobierno de Peña Nieto justificara ese espionaje. Sí, y con respecto a los contratos en sí mismo, dice la investigación que se trató de conseguir información de los contratos a través de la Ley de Transparencia de México, que no han tenido éxito. En aras de esa transparencia, ¿qué papel debería jugar el gobierno, el presidente López Obrador? Pues el problema en este caso es el carácter autónomo de la Fiscalía. Creo que el presidente puede hacer un exhorto a la Fiscalía para que se transparente esa información y se avance sobre ella. El que nada debe, nada teme. Y sería importante que quedara claro que no hay ninguna disposición a establecer complicidad con estos funcionarios del pasado, que no hay ningún pacto para garantizar
que no se les va a juzgar y que se vaya a fondo en algo tan delicado como es pues la intrusión en la vida privada de dirigentes partidarios, dirigentes eclesiales, empresariales, periodistas, etcétera, etcétera. Y algo desde también el sistema penal en el país, investigar el caso, por ejemplo, de este periodista y esa presunta correlación que, como bien dices, deben hacerse las investigaciones, pero que se hagan, es decir, que es muy, muy grave todo. Muchísimas gracias, Luis. Muy buenas noches. Muchísimas gracias a ti, Tatiana. Muchas gracias. Gusto estar Te vemos más contigo, adelante. con tus Muchas auditorio. gracias. Un abrazo.